Muy bien, tenemos acá el siguiente problema con lo que son fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas, en el cual el siguiente enunciado indica que una superficie en forma de triángulo rectángulo vertical tiene un vértice en la superficie sobre un líquido, ya como se muestra en la figura, ¿no? Que es la figura esta de acá, ¿no? Y el problema indica que encontremos la fuerza en uno de sus lados mediante integración, ¿ya? Entonces, lo que vamos a realizar primeramente es ver que estamos analizando este problema, ¿ya? Sobre lo que son fluidos estáticos, ¿no? En este caso, por eso nos dice que son fuerzas hidrostáticas, o sea, el fluido de acá no está en movimiento. Entonces, para empezar a lo que es solucionar el problema mediante lo que es integración, pues primeramente vamos a conocer el siguiente o la siguiente ecuación. Vamos a decir que la diferencial de fuerza o la variación de la fuerza entonces va a ser igual a la presión por la diferencial de área. En este caso la área va a ser conforme a lo que es este triángulo, ¿no? En el cual pues sobre este triángulo este líquido de acá estático, o sea, va a ejercer una fuerza, ¿no ves? Sobre este lado de acá, y tenemos que encontrar toda esa fuerza que va a ejercer este líquido sobre este triángulo, ¿no ve? Entonces pues podemos decir de esta manera. Y si queremos encontrar lo que dice la fuerza ya en todo este lado de acá, pues vamos a utilizar lo que es la integración, ¿no? Entonces de acá podemos decir, si queremos la fuerza total que ejerce este líquido sobre ese lado de ese triángulo, entonces va a ser la fuerza es igual a la integral de área en los límites de área. Entonces integral de área, la presión por la diferencial de área, ¿no? Entonces lo que debemos de conocer aquí son dos cosas para poder analizar y calcular esta fuerza, ¿no? Que nos está pidiendo. Primero sería la presión en sí. La presión en este punto sabemos que conforme a lo que digamos un punto va bajando acá, la presión aumenta, ¿no? Eso es lo que se hace el comportamiento de la presión, ¿no? Ahora la diferencial de área sabemos que va a ser de este triángulo, entonces debemos de conocer estos dos parámetros, ¿no? En el cual pues primeramente vamos a conocer lo que es la diferencial de área. Entonces para poder conocer esta diferencial de área, nos basamos cómo está el área de nuestra figura o en qué tipo de figura estamos analizando para encontrar esa área, ¿no? Entonces en este caso pues como bien se ve la figura, es un triángulo, ¿no? Triángulo rectángulo vertical, ¿no? Como se ve acá. Entonces para ello pues queremos una parte, o sea una parte de esta área queremos analizar, y luego después vamos a ver cómo se comporta, en qué funciones, ¿no ve? Entonces pues nosotros vamos a tomar una pequeña porción o una diferencial de este triángulo, ya, o también se conoce como infinitesimal, ya, del triángulo, que puede ser un rectángulo, ¿no? En este caso podemos poner este tipo de rectángulo, o sea, esto va a ser nuestra pequeña diferencial, ¿no? Que vamos a analizar acá, ya, en el cual pues vamos a decir que esta pequeña parte de acá que nosotros hemos estado viendo va a ser la diferencial de y, ¿no ve? En este caso lo ponemos diferencial de y porque conforme a lo que va recorriendo pues esto va a variar, ¿no ve? Este de acá, ¿no ve? Entonces ahora después pues esta parte de acá, la base, pues nosotros la vamos a determinar como x, ya, en este caso lo pondré de esta manera, ¿no? X, creo que no se nota, a ver un poco más, ya está. Muy bien, entonces x, como podemos ver, conforme a lo que va recorriendo pues va a ser x, ¿no? Esto va a ser x, esto va a ser x. Lo que sí va a cambiar pues va a ser y, ¿no ve? Y va a ser, digamos, en acá una parte de y, luego si podemos mover esto de acá pues va a ser otra parte de y se podemos mover acá, o se va a hacer más pequeño, ¿no? O sea, la y va a empezar a mover, ¿no? A recorrer.
Ahora este de acá, este rectángulo, pues también podemos poner de manera vertical para poder analizar, pero en este caso yo voy a tomar que va a ser de manera horizontal. Entonces, como hemos escogido, digamos acá, o es la figura un rectángulo, para encontrar lo que es la diferencial de área, podemos decir que la área de ese rectángulo pues va a ser igual a lo que es base por altura, ¿no? Eso va a ser, entonces ponemos base por altura. ¿Ya? Ahora, podemos ver que la base en este caso pues va a ser X. Eso estamos determinando. Para encontrar lo que hemos indicado primero, pues tenemos que encontrar esta diferencial de área, ¿no? Entonces la base pues para nosotros va a ser X. Y la altura pues va a ser esta diferencial de Y. En este caso es la diferencial de lo que es este rectángulo, ¿no? Con lo que vamos a analizar. Entonces pues va a ser la altura, va a ser esta diferencial de Y, ¿no? Entonces de acá ya tenemos encontrado lo que es la diferencial de área, va a ser igual a X por la diferencial de Y de este triángulo, ¿no? Pero para poder operar esta X no tiene que estar en términos de X, ¿no? Tenemos que tener en términos de Y para poder operar esta diferencial, ¿no? Luego después integrar. Entonces, con lo cual tenemos que expresar esta diferencial en el mismo términos de Y, ¿no ve? Para ello, pues vamos a acudir a lo que es el comportamiento de lo que es uno de sus lados. En este caso, el comportamiento más que va a tener uno de sus lados más relativo, ¿no? En este caso, pues va a ser este de acá, ¿no ve? Este lado, aunque va a ser este lado del triángulo, ¿no? Y este lado del triángulo, pues podemos expresarlo de esta manera, que Y va a ser igual en función de lo que es la altura por el X, por la base, dividido entre lo que es B, ¿no ve? B de acá. Esto de acá nos indica que pues va a ser esta ecuación de esta recta, ¿no ve? Podemos obtenerlo, esta función Y de este lado, pues mediante la ecuación de una recta, analizando, ¿no ve? Entre dos puntos cómo se ve el comportamiento. En este caso va a quedar así, en esta ecuación, ¿ya? Por lo cual pues tenemos este lado del triángulo, ¿no ve? Entonces, basando en este criterio, pues vamos a decir que Y para nosotros va a ser igual a la altura por la base, o sea X. En este caso este X representa de acá, del rectángulo que nosotros estamos determinando, ¿no? De este verde de acá. Entonces H por X dividido entre lo que es B, en este caso el lado B, ¿no ve? Si se pueden dar cuenta acá, esta Y va a variar conforme a lo que recorre esta pequeña diferencial, ¿no? Que nosotros hemos hallado, ¿no ve? En este caso podemos ver eso. Si nosotros ponemos esto de acá a acá, pues esto de acá va a ser más pequeño, ¿no ve? Y eso es lo que estamos viendo, este comportamiento de esta función, ¿no ve? Entonces X va a variar. En este caso H y B son constantes porque están del triángulo, son lados del triángulo, ¿no? En este caso, conforme a lo que si nosotros ponemos acá, X pues va a tener más pequeño, ¿no ve? Entonces si nosotros estamos analizando acá, pues X va a ser un poco más grande, y si completamos todo el barrido o recorrido, pues cumple esta función, ¿no? Por esa misma razón tenemos esto, y esto ya hemos indicado que podemos encontrar mediante la ecuación de la recta o la ecuación de un punto pendiente, ¿no? Eso lo pueden hacer, ¿no? Y encontrar esta ecuación. Entonces de acá hemos indicado que para encontrar la diferencial de área tenemos esta relación X por dy, y hemos indicado que X tiene que estar expresado, esta diferencial de área tiene que estar expresado en términos de Y, ¿no ve? Porque para poder integrar, ¿no ve? Entonces de acá, de esta ecuación, despejamos entonces X, ¿no? Si nosotros despejamos X, entonces esto va a ser igual, esto va a ir a pasar a multiplicar, entonces va a ser Y por B dividido entre
pues h, ¿no ve? Entonces eso va a ser. Entonces tenemos acá, ¿no ve? Entonces tenemos x y nosotros vamos a reemplazar acá en nuestra diferencial de área de lo que estamos analizando. Entonces si nosotros reemplazamos en la diferencial de área, pues vamos a tener lo que es y por b dividido entre la altura por la diferencial de y. Entonces, como podemos ver acá, ya tenemos esta diferencial de y en términos de y, ¿no ve? Como queríamos. Entonces tenemos acá nuestra diferencial de área. Entonces acá pues vamos a dejar por el momento esta ecuación, porque ya tenemos todo, ¿no? De la diferencial de área de este triángulo, para poder analizar y encontrar esta fuerza que ejerce sobre este lado, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que esto va a ser nuestra ecuación 1, ya que es la diferencial de área. Entonces lo que vamos a hacer pues ahora es encontrar esta otra expresión, que es lo que es la presión, ¿no? Que nosotros queremos. Sabemos que por lo que es la presión hidrostática, porque estamos analizando dentro del fluido, en este caso pues nos vamos a recurrir a lo que es la presión hidrostática. Sabemos que la relación o la ecuación que da es igual a la presión o es igual a la presión. El peso específico en este caso sería esto, el peso específico del líquido o de la sustancia en el cual estamos analizando. En este caso pues simplemente es esto, ¿no? Por la altura. Entonces esto es la ecuación hidrostática, ¿no? Para los fluidos, ¿no? Para analizar dentro de los fluidos. En este caso, ahora, este h, en este caso de acá, pues como estamos analizando en forma de función, este h pues va a ser y, ¿no ve? Porque y hemos indicado que conforme a lo que va bajando todo esto, este de acá, en este caso este rectángulo, pues y va a ser h, ¿no? Si nosotros vamos a recorrer y, toda esta expresión y, pues va a ser h hasta llegar acá, ¿no ve? Entonces podemos asumir que la relación entonces de h va a ser igual a y. En este caso quedando lo que es la presión igual a lo que es esto multiplicado por esto de acá multiplicado por lo que es ahora y, ¿no ve? Entonces de acá ya tenemos lo que es la presión que nos hacía falta para poder reemplazar en la integral. Ahora sabemos que la fuerza es toda esta integración para encontrar sobre este lado, ¿no ve? Sobre este lado que está ejerciendo toda la fuerza que está ejerciendo este líquido sobre este lado, ¿no? Muy bien, entonces para lo cual pues vamos a reemplazar en la integral y tenemos que al reemplazar va a ser igual. Ahora esta área pues vamos a definir los límites, ¿no ve? Como nosotros estamos viendo que va a ser, digamos, de este punto hacia este punto, pues va a ser lo que es el recorrido de lo que es h, ¿no ve? Entonces los límites de integración pues va a ser en sentido de la variación de y, en este caso de esto, ¿no ve? De y, ¿no ve? De la diferencial de y. Entonces, como podemos ver, la variación va a ser en el sentido de, si estamos analizando en esto, porque hemos dicho que y, lo que conforme a lo que va a bajar, pues va a variar, ¿no ve? Entonces hemos indicado anteriormente que x, si nos subimos más acá, pues x va a ser más pequeño, o si bajamos un poquito más acá, x va a tender a ser un poco más grande, ¿no? Según viendo lo que es la figura. Entonces, por esa misma razón, pues ya hemos indicado los límites de integración será en sentido de la variación de la diferencial de y. En este caso el sentido de la variación pues va a ser h, ¿no ve? De 0 a h, ¿no ve? O sea, de los límites de integración. Entonces por eso vamos a decir que la área a analizar va a ser sus límites de integración de ese triángulo, pues va a ser de 0 a h, ¿ya? Entonces teniendo ya nuestros límites, pues nos queda reemplazar. Entonces la presión hemos indicado que va a ser este término por y, ¿no ve? Que es el peso específico, ¿no? Entonces vamos a decir que acá va a ser igual a lo que es el peso específico multiplicado por y. Ahora lo multiplicamos por la diferencial de área. En este caso pues tenemos que es la ecuación 1. En este caso reemplazando pues vamos a tener que y multiplicado por
B, por el lado B del triángulo por H, que es un lado del triángulo, ¿no? Y luego después lo multiplicamos por la diferencial de y. En este caso podemos ver lo siguiente: si nosotros hacemos o evaluamos esta integral de 0 a h, que queremos encontrar la fuerza sobre que ejerce este líquido sobre este triángulo, ¿no? Uno de sus lados, en este caso este lado que estamos remarcando, punteando, pues podemos ver que y H, el lado B, y el lado H, en este caso estos dos lados son constantes, y también pues el peso específico es un valor constante, ¿no ve? Entonces depende al fluido, ¿no ve? En el cual puede estar, podemos estar trabajando, ¿no? Teniendo eso en cuenta, pues nosotros podemos simplificar un poquito lo que es la integral sacando esos términos constantes. En este caso, pues va a ser el peso específico multiplicado por lo que es el lado B del triángulo sobre el lado H del triángulo. Entonces nos quedaría la siguiente integración de 0 a H, por, en este caso, dentro de la integración, pues va a ser, en este caso, acá tenemos y por y, sería y al cuadrado por la diferencial de y, ¿no? Entonces tenemos esta integración. En este caso estos son términos constantes, que por eso estamos sacando fuera de la integral. Ahora, integrando esta expresión de acá, y al cuadrado por la diferencial de y, nos va a quedar la siguiente ecuación, ¿no ve? Esto se mantiene y esa integral pues va a ser igual a lo que es y al cubo dividido entre 3 entre los límites a analizar 0h. Si analizamos esos límites de integración sobre esta integral ya resuelta, en este caso pues me va a quedar lo siguiente, ¿no ve? En este caso pues va a ser h al cubo sobre 3, reemplazando, ¿no ve? El límite superior, estamos reemplazando, menos, en este caso si nos reemplazamos el límite inferior, pues va a ser 0, en este caso simplemente 0. Ahora podemos ver que si nosotros operamos esto con esto se va a simplificar. Y podemos decir que la fuerza que va a ejercer en uno de sus lados, en este caso podemos ver que va a ejercer en este lado de acá, de A a B, pues va a ser que vamos a tener esta relación, ¿no ve? En este caso 3 por h cuadrado. Si queremos expresarlo mejor, pues va a ser igual a un tercio por el peso específico por el lado B del triángulo multiplicado por el lado H al cuadrado. Entonces acá pues ya hemos encontrado lo que nos estaba pidiendo el problema. En este caso hemos encontrado la fuerza en uno de sus lados, en este caso este lado, ¿no? Porque está en contacto con el fluido, ¿no? Y eso lo va a ejercer. Entonces pues mediante integración sería este resultado.